¿Sabías que el saber aislar, el saber cuidar, el saber proteger, el saber cómo tratar y qué medidas sanitarias y qué medidas debemos de tomar en cuenta para el cuidado de una persona que está contagiada por COVID-19 es algo que hoy en día, más de un año que empezó la pandemia, aún sigue siendo un tema en algunos casos con mucho desconocimiento? Hoy quiero acercarte lo más que pueda de mucha investigación que he hecho. Esta es una guía extraordinaria, el cual te voy a presentar, el cual complemento mucha información de experiencia personal, también evidencia científica que está pasando ahora, los cambios, las modificaciones sobre las medidas, y con todo gusto te lo compartiré. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y cada uno de ustedes, esperando a que sea de mucho agrado la siguiente información. Lo primero, ¿qué sabemos sobre la COVID-19? Quiero comentarte que antes, cuando inició la pandemia, absolutamente pensábamos que este virus nos contagiábamos por muchos medios, desde las superficies, desde el aire, desde tocarlo, etcétera. Hoy en día, con evidencia científica, nos hemos dado cuenta de muchas cosas que vamos descubriendo. Pero antes de ello voy a tocar un punto muy clave, que es, hoy en día sabemos que el virus se respira, que se contagia por gotículas respiratorias, el cual una es que estén en aerosoles en el espacio interior en donde estemos, por ejemplo, y la otra pues por una persona hablar y la otra esté absorbiendo esa carga viral, y automáticamente pues si no tienes una medida sanitaria como un cubrebocas correcto o un cubrebocas de alta calidad, será casi seguro que te puedas enfermar. Aunado a eso, es menester saber los errores que no debemos de seguir cometiendo. Uno de esos es: debemos de usar las mascarillas, pero también respetar la distanciamiento físico. El no lavarte las manos correctamente debe ser entre 20 y 60 segundos, un minuto. Muchas veces pues no sabemos cómo lavarnos las manos, pero es importante investigar sobre esto. El realizarte la prueba muy pronto y que te pueda presentar un falso negativo, o pues no detectarte que estás infectado, un ejemplo, y no respetar el aislamiento adecuado, cuando muchas veces eso se vio mucho al inicio de la pandemia, que muchas personas no sabían que estaban contagiadas y salían de fiesta, a bares, a cumpleaños, etcétera. Hoy en día, si tú sales a un lugar y tienes los síntomas o sientes o presientes, es mejor aislarte. El exponerte a lugares concurridos y sin las medidas sanitarias pertinentes. Por ejemplo, cuando tú vas a un bar, a un restaurante, el exponerte ahí, y si no te cuidas, si, por ejemplo, si comes en un restaurante cerrado y te quitas la mascarilla, automáticamente la probabilidad de que te contagies es muy alta. Algo muy clave que quiero tocar es el tapete sanitizante. Hoy estamos totalmente convencidos y por evidencia científica que el virus flota en el aire, y si llega a caer un zapato simplemente no podría subir. Los tapetes ya no sirven. El hacer las actividades al aire libre y ventilar correctamente un espacio es una de las claves para ganar esta pandemia. Si tenemos un espacio cerrado, un cuarto, una habitación donde estamos cuidando a una persona, debemos de saber que entre más abertura tengamos en las ventanas, es una de las mejores estrategias. Y ahorita te voy a explicar cómo ventilar. El limpiar superficies, hoy en día sabemos que, aunque es una buena medida de higiene, el riesgo de contagio por virus es mínimo. Y quiero darte una referencia que el doctor Alejandro Macías nos dice que el riesgo que tú te contagies es entre 1 y 10,000 posibilidades.
El usar, de hecho hasta ahora no hay registro que se hayan contagiado por ese medio, pero lo hacemos, seguimos haciendo. Usar mascarilla todo el tiempo en lugares cerrados es un error también, pero saber usar una mascarilla correctamente es un punto clave. Otro de los puntos claves es saber cómo se debe aislar en una casa a una persona con COVID-19. Debemos de resolver necesidades como ventilar correctamente tu espacio, que te decía que ahorita te voy a explicar más a detalle sobre este tema. Ventilación cruzada es clave y no recirculación. Por ejemplo, el bote de basura debe tener tapa automática y bolsa con cierre hermético en su interior, es decir, que totalmente tenga un cierre y la puerta debe permanecer cerrada. Cuando se ventila bien, pues debe estar cerrada para que el aire o las gotículas respiratorias no pasen a otro espacio de tu habitación o tu casa. Eso es clave. Y comunicación a través de celular, por WhatsApp, por Telegram. Hoy en día afortunadamente nos comunicamos más rápido. Seguimiento médico. Debemos de tener un registro, una bitácora en donde vayas registrando tus síntomas. Eso es clave. Es la bitácora. Que vayas escribiendo tus síntomas, cómo te sientes cada día y eso asesorarte con un experto. Lavado de manos es algo también clave, pero es algo que nos puede ayudar. Limpieza de superficies. Realmente este punto ya no es tan relevante como te decía hace un momento, pero pues no está de más, no está de más. Si tú te sientes seguro hacerlo, está perfecto. Y aquí es el punto clave. ¿Cómo se debe ventilar un espacio interior? Es algo que debemos de tomar muy en cuenta. Es la parte de el principio de ventilación cruzada. Primeramente quiero que veas un ejemplo de cómo no ventilar. La recirculación se refiere a que solamente tengamos una abertura, es decir, una ventana y solamente el aire circule. La manera correcta es tener un punto A de entrada y un punto B de salida, como se muestra en las imágenes. Aquí la manera correcta, punto A y punto B. Esto es la ventilación cruzada. Esto es la recirculación de un solo vano y el aire solo da vueltas. Aquí se muestran otros ejemplos. Esto es una de las claves, uno de los puntos más importantes en la ventilación. ¿Y por qué debe ser cruzada? Porque así expulsamos las gotículas respiratorias o el virus que está dentro del espacio interior. Y ahí es donde hay más diferencia, hay más prevención. ¿Cómo limpiar la casa? La persona que limpia debe de usar mascarilla y guantes y esto pues debe desecharlas cuando termine. Agua con cloro, debe de mantener un espacio muy limpio. Limpiar superficies no debe ser constante, debe ser algo temporal o algo que sea como más allá de ello, que sea como que cumpla la necesidad, que no estés limpiando cada hora, cada 10 minutos así. Lo que se entiende es que hoy en día es limpiar, cumplir con ese protocolo, simplemente lavar ropa aparte, reunir la ropa de la persona y lavarla aparte. Ventilar el interior, como te decía, ahí está la clave. Saber cuándo lavarte las manos antes y después de tocar tu comida es clave, después de jugar con amigos, antes y después de visitar a una persona enferma, después de usar el baño, de sonarte la nariz, de tocar un animalito. Ahí son los puntos claves. ¿Qué hay que hacer con los residuos? Tirar los guantes y mascarillas usadas al limpiar. Separar toalla y accesorios de higiene personal para uso exclusivo del paciente. La basura hermética debe ponerse al exterior. Y también aquí añadí una imagen muy importante. Nosotros debemos de deshacernos de mucha información tóxica. Aquí se muestra un ejemplo en donde una persona todo el día está escuchando, viendo el vecino, la computadora, libros, etcétera. Solamente en su mente inyecta información negativa. Es importante que te informes, pero si eso lo ves todos los días, te va a enfermar. Lo importante es que sepas las medidas. Lo demás puedes empezar a omitirlo un poco para que la salud mental esté al cuidado. Las medidas de protección básicas, como lavarse las manos con agua y jabón,
toser dentro de la mascarilla, aunque eso es un poquito a nosotros pues nos causa, no es tan higiénico como persona y lo mejor es cuando estás en un espacio exterior, es quitarte la mascarilla y cubrirte con un codo, siempre y cuando que no exista mucha gente. El distanciamiento físico es clave, mínimo unos 0,5 metros y puede variar de 2 o más metros. Evitar tocarse ojos, nariz y boca, que es uno de los puntos claves. Solicitar y asesorarnos de un médico y los síntomas revisarlos. Como te decía, la bitácora es clave. El tener plantas en el interior también nos puede ayudar y eso es algo que no se toca mucho, pero también es un punto importante que quiero comentarte. ¿Y qué está pasando mucho en México? México nos dice en la comunidad científica, mejoren la ventilación, cubrebocas de alta eficacia, vacunas, pero ¿qué dice el gobierno? ¿O qué dice las personas que no se informan? Que les mandemos solamente desinfectantes, dice. Este es como un meme de un médico. Con esto creen que sea suficiente para mantener las condiciones óptimas de la higiene y limpieza en un plantel escolar en este ejemplo. ¿A qué se refiere esto? No inviertas como persona. Cuando te infectes, al estar en tu casa, no inviertas mucho dinero en solamente comprar desinfectantes, gel antibacterial, mucho detergente, cloro, alcohol. Invierte en una buena mascarilla, invierte en ventilación, invierte en un medidor de CO2 para que puedas medir la ventilación del lugar, si se está ventilando correctamente y si no, debemos de abrir más abertura de ventanas. Invierte en un purificador de aire, oxígeno. Aquí se muestra un claro ejemplo que las plantas son decoración o son elementos muy importantes que pueden hacer la diferencia. Ahí está la clave. Ahí. No está en comprar desinfectantes, invertir lo mayor ahí. La clave está en invertir en las medidas prioritarias. Ahí está. Y cualquier duda o comentario puedes dejármelo. Gracias y espero volvernos a ver. Muchísimas, muchísimas gracias.